Epístola Universal de Judas. Por lo tanto, busquemos ahí en su Biblia, y quien trae ahí su Biblia la comparta. De verdad, si tiene ahí en su celular la Biblia, compártalo también. Y si usted quiere, regálele de una vez el celular ahí a la persona que se lo va a dar. Dice, no, mejor le presto mi Biblia física, ¿verdad? Judas. ¿Dónde está Judas? Antes de Apocalipsis, antes del último libro. Es una sola hoja, es muy cortita esta epístola o esta carta que escribe Judas o San Judas, y téngalo ahí tantito, ahorita vamos a leer. Hasta el último, casi al final, encuentra usted Apocalipsis, y un poquito antes de Apocalipsis se va a encontrar con Judas, ¿verdad? Fíjese que esta actividad, esta búsqueda de los libros de la Biblia, de repente suenan a un reto, un desafío. Y lo primero que nos dice en el título, vamos a buscar esto, y nuestra cabeza luego inmediatamente empieza a circular. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la acción que tenemos es Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. ¿Dónde está? A la derecha, a la izquierda. Pero eso nos habla de que tenemos que tener de memoria los libros de la Biblia. Sabe que usted es una de las actividades importantes en nuestra habilidad de memoria. Cuando usted memoriza, la memoria, válgase la palabra, se activa mucho más y tiene mejor funcionamiento. Nuestra memoria es muy importante. Y necesitamos ejercer de tal manera que, déjeme le doy el dato completo, la parte de nuestra memoria solamente en ocasiones ejerce una cierta capacidad, y algunos no superamos ni el 6 ni el 5%, hay quienes tienen una capacidad muy extraordinaria, pero es inquietante que el día que lleguemos con el Señor va a decir el Señor, hijo, ocupaste un 5% de tu memoria nada más del 100%. ¿Qué hiciste con lo demás? Entonces necesitamos ejercer nuestra memoria. Pocos amenes, pero es verdad. Bien, téngalo ahí. Al hablar de Judas, lo primero que nos viene a la mente es del Judas que traicionó al Señor. ¿Sí? Vamos a leer Judas, y todo mundo corremos en la memoria a hablar del traidor. El Judas que tenemos aquí en esta epístola universal de su nombre, Judas, no es el Judas al que estoy mencionando. Judas, dentro de la historia y dentro del orden en cuanto a los que escribieron este tipo de cartas o epístolas, carta o epístola es lo mismo, esta carta se refiere al hermano del Señor Jesús. Y si se da cuenta, esta carta se escribe posterior, cerca del año 68 al 70 después de Cristo. ¿Por qué su hermano escribió esta carta? Ahorita vamos a ver algunos detalles. Vemos que dentro de lo que el Señor Jesús en su ministerio tenía, su familia inicialmente, sus hermanos, sus hermanas, no estaban con él. No. Sino después, sobre el tiempo, y especialmente en el tiempo de su resurrección, fue cuando algunos de ellos creyeron. Y Judas, según algunos conocedores, escritores y gente comentarista, señalan que Judas fue uno de los que fielmente aceptaron el ministerio del Señor Jesús a través del tiempo de su resurrección. Como diciendo, es verdad todo lo que él predicó, es verdad lo que él dijo, y es algo muy cierto que él resucitó, porque lo vimos morir en la cruz del Calvario. María, la madre del Señor Jesús, estuvo ahí, se dio cuenta de todo eso, pero cuando resucita viene un cambio muy drástico, de tal manera que su familia tuvo este acercamiento al Evangelio. Gloria a Dios.
vemos también que Judas se define, y vamos a leer del verso 1 al 3, así como está. ¿Ya lo tiene? Bien, leo y usted sigue con su vista. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Me llama la atención la primera parte, cómo Judas hace una descripción y no dice, Judas, yo hermano de Jesucristo. Judas lo pone en una actitud de humildad diciendo, soy siervo de Jesucristo. Qué humildad de este hombre para poder decir, soy siervo. Y bueno, podemos decir, somos siervos del Señor. Amén. Seguidamente hace notar en esto que hay una exigencia o hay una necesidad, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortarles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahí empieza la carta. No vamos a leer todo, vamos a tocar solo algunos versos, pero nos encontramos que pone en alerta en estas palabras que algo estaba pasando en este contexto con estos hermanos, con esta comunidad. No se habla específicamente de alguna iglesia como lo hace el apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de Éfeso, de Filipos, a la iglesia de Tesalónica, de Colosas. Bien, en esa carta no hay una iglesia como tal, pero sí hay un grupo de cristianos y ahí donde nos identificamos. Que lo que se está o se va a referir aquí también nosotros, tenemos algo que ver ahí. No solamente fue para ellos en ese tiempo, sino que también la palabra hoy en día es para nosotros. Amén. Bueno, dígale a su hermano que tiene un lado, dígale, esta palabra es para mí. ¿Sí? No solamente es para uno así, no, es para todos. ¿Ok? Les exhorta a que contiendan ardientemente por la fe. Y allí empieza una serie de palabras. Mire, Judas tiene unos términos muy, muy específicos. Me gusta cómo escribe, pero es muy directo. Al ver la necesidad, yo quiero imaginar que Judas de repente dijo, no, es que no quiero escribirles. Un documento como este, escrito en griego, era un documento que tenía que ser presentado a la iglesia, es decir, lo tiene que ver la iglesia, lo tienen que saber, lo tienen que conocer los hermanos, pero ni modo, les tengo que escribir. Tenemos que dar a conocer lo que está pasando. Invita, hace una exhortación a que contiendan ardientemente por la fe. Y la palabra contender está en el presente infinitivo, lo que demuestra que la lucha cristiana es presente y es continua. La lucha del cristiano sigue, a veces más, a veces menos, a veces hace una pausa, pero pregunto, ¿usted lucha de repente? ¿Batalla? Es una batalla, porque vamos en el camino del Señor, en el camino de la fe, en el camino del amor del Señor, en lo que Dios nos ha puesto, pero vamos. Pero siempre llega un propósito del por qué. Y luego viene la palabra, dice, contender ardientemente por la fe. Y ese ardientemente proviene de la palabra ejercicio atlético con intensidad. Del griego, o en los términos griegos, refiriéndose al atlético, o a la persona atleta que tenía que hacer su ejercicio, su actividad, pero con intensidad. Entonces,
vemos que aquí ya empieza a entrar en detalles, y el ardiente también puede ser un apasionado, un entusiasta, y puede ser también un agente, un cristiano que está fogoso en la fe. Y le está diciendo, tenemos que contender ardientemente por la fe. Y en el verso 4, cuando va a presentar el porqué de lo que les está diciendo, como que los está poniendo en una alerta, como que los pone, yo les digo que hay que hacer esto, pero ahora les voy a dar la razón del porqué. Bien, ¿quiere conocer el porqué? Bien, vamos al porqué. Verso 4. Da el parámetro por dónde, cómo, de qué manera, pero viene en el 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya les da un por qué les está hablando así. Y atiende a esta situación. Y algunos escritores comentan que la actitud de Judas no solamente fue orar y sentir la carga de escribirles y la carga de dar a conocer que había situaciones no muy gratas en el cuerpo o en la iglesia o en el grupo de creyentes, sino que él se dio cuenta en lo personal qué tipo de gente se estaba inmiscuyendo, poniendo en peligro la iglesia. Entonces, hermanos, de repente vemos que en alguna ocasión Dios nos alerta cuando algo está pasando, cuando hay algo en la iglesia, o si lo aplicamos a nuestra familia, muchas veces Dios nos alerta lo que puede estar pasando en la familia. Algunos ha pasado, que Dios nos habla, Dios nos alerta y pone en luz ámbar, está pasando esto, cuidado, cuidado, cuidado. Cuando Judas, apóstol, está viendo esta necesidad, lo describe y dice ¿por qué? Les escribo esto, pero les digo la razón. Porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente. Encubiertamente significa deslizarse en secreto por un lado de la puerta. Ocultarse de modo que nadie le pueda ver. Pero ve aquí, hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo sabe, que lo conoce. No podemos ocultarnos, no hay nada oculto que no sea descubierto en su presencia. Antes, dice la palabra de Dios, todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel que un día le vamos a dar cuentas. No hay nada que esté cubierto. Había hombres que habían entrado encubiertamente, haciéndose pasar como por desapercibidos. Y cuando vemos esta acción, lo que viene enseguida, dice, hombres, y lo describe ahí, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y los define directamente. Son hombres que no están bien. Es gente que no está bien, pero se está inmiscuyendo, está tratando de desviar la fe de los cristianos, porque este asunto es de fe. Él los está tratando de desviar del objetivo principal, que es Cristo Jesús. Pero Él los dice, es que esa gente son impíos. ¿Qué es un impío? Bien, el impío es aquel que vive sin Dios, que tiene actitudes malvadas, perversas, que en su vida está separado de Dios, no quiere saber nada de Dios, pero se dedica a la maldad. Que ha rechazado a más de una ocasión el mensaje de Jesucristo. Y cuando lo pone así, el escritor está diciendo,
hay gente impía. Suena medio raro este término a lo mejor, pero cuando encontramos la definición vemos a qué se refiere. Y empieza a decirle, si ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ve hasta dónde van llegando. Convierten en libertinaje. Y está diciendo, aquí hay peligro. En ese grupo de cristianos ha corrido y hay gente que está haciendo que la gracia de Dios se convierta en algo que es libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Lo que se practica sin vergüenza, sin ningún sentido de la conciencia, sin pensar en la decencia, sin tomar en cuenta el pudor, sin tomar en cuenta la dignidad, y se vuelve por consecuencia un sinvergüenza. Hoy no vinieron los sinvergüenzas. No es cierto. Pero el enfoque a lo que él está diciendo, porque después en todo el texto, no lo vamos a tocar todo, pero si usted quiere llegar, por favor lea, o en estos días lea completamente la epístola universal de San Judas Apóstol, no de San Judas Tadeo, ni de San Judas Iscariote. San Judas Apóstol, vea a lo que se refiere también en esto. Principalmente las acciones del libertinaje a que se refiere eran acciones sexuales de inmoralidad. Ve hasta dónde había llegado el alcance de esta gente que se había infiltrado. Pero que hoy en día hay quienes han cambiado la gracia en supergracia. Escucha este término. Hoy es un término que está corriendo en las redes sociales, que la gracia de Dios ahora es una supergracia. Como ya eres salvo, no solamente está en la gracia, es la supergracia, pero la gracia de Dios, déjeme explicarlo, tiene la opción tan grande de que hoy estamos en un periodo que se le llama de la gracia de Dios, donde hay salvación, donde hay perdón de pecados, donde hay arrepentimiento, donde la gente puede acercarse a Dios confiadamente, donde la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, donde hay una búsqueda en Dios con fe, con el corazón, con arrepentimiento, con quebrantamiento, a veces con lágrimas de decirle, Señor, perdóname, te necesito. Una búsqueda, un hambre de Dios. Eso es la gracia. Amén. Pero la gente ha convertido la gracia en ese término ahora. Hoy actualmente se habla en las redes sociales, en muchos lugares, de la supergracia. Y la supergracia, a lo que se refieren, es que hoy en día está permitido todo. Eres un príncipe, una princesa, eres del reino. Dale, no importa. Mira, si hay oportunidad, un cigarrito, no pasa nada, una copita, si por ahí esto, aquello, no te preocupes, están en la supergracia. Una bailadita, incluso llevar una vida sexual, pues hay 2, 3, como dicen los chavos, uno medio libertina, no importa, casa chica, casa grande, hombre, todo el mundo lo hace, es permitido. Hay lugares, fíjese bien lo que le voy a decir, iglesias, donde hay sección de fumadores y de no fumadores. Imagínense los hermanos, ¿verdad?, que van recibiendo, hermano, ¿para dónde va? ¿A qué área va? ¿Dónde lo ponemos? No, es que ahora traje cajetilla nueva. Ok, usted va para allá, ¿verdad? ¿Dónde va? No, yo ahora me toco con los que van a respirar aire puro. Esa es la supergracia. Es una realidad de hoy en día. Líderes que están en los medios de televisión, en muchos canales que hacen
situación de esto de la gracia la convierten en una desgracia, que van tomando como pretexto la palabra de Dios para buscar sus objetivos como ellos quieren, como se les ocurre, como ellos quieren que pueda ser. Sacando un texto fuera de contexto para tomarlo como pretexto. Esa es la supergracia. Hagan lo que hagan, muchas veces dice, no te preocupes, Dios te perdona. Pero hay unas exigencias muy fuertes de Dios, que tenemos un Dios celoso y que tenemos un Dios que es fuego consumidor y que Dios nos mete en orden si hubiera algo por ahí. Amén. Estamos ante el Dios supremo, estamos ante el Dios todopoderoso. Y cuando vemos este pasaje, lo que estamos comentando, continúa el verso y dice, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, sí entran en una iglesia, pero Judas los descubre. Dice, yo me he dado cuenta que estos hombres que han entrado, que están ahí, niegan a Dios, niegan al Señor. Sí están, pero no están. Lo niegan con su boca. Hay quienes dicen, yo soy el que acompaño a mi esposa a la congre. Sí, ellos no, mi hijo es el que está ahí con los hermanos, pero pues yo lo acompaño para que no se sienta solo, soy su papá. No, mi suegra es la de la iglesia, ¿no? Y hay quienes niegan rotundamente, yo no soy cristiano. Y empiezan una descripción de cosas y cosas, pero dice la Biblia, con sus hechos niegan al Señor Jesús. Y algunos van más allá. Cuando entran a la iglesia, de repente se van hablando de la iglesia, y quejas y murmuraciones, y decimos muchas veces, cuando usted escuche de una queja, cuando usted escuche algo de la iglesia, tome dos posturas. Una, o no lo crea, y si lo cree, consúltenos. Pregúntele a la pastora, pregúntele a los líderes. ¿Sí, amén? ¿O no, amén? Sí, hermano, pregunte. No caigamos en el área de la murmuración, de todo aquello, de lo que hemos comentado más de una vez, o del chisme. No. Venimos a la iglesia porque conocemos a Dios. Y Dios nos conoce. Y seguimos a Jesucristo, un Jesucristo vivo. Amén. Un Dios que está con nosotros, que nos entiende, comprende, que nos ama y que está con nosotros en medio de todo. Luego al verso, yo quisiera que me acompañara después de esto. Mire, Judas hace un recorrido poniendo ejemplos desde el Antiguo Testamento, en fin, hace observaciones muy contundentes, pero cuando llega al verso 16, dice, estos son, ¿qué cosa? Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, finalmente se meten y sacan provecho. Pero ¿cómo lo describe? No vamos a tocar toda la descripción de este tipo de personajes que existe hoy en día en algunas iglesias. Así se meten, se disfrazan. Y empieza con esta palabra, lo que acabo de comentar. Estos son murmuradores que andan según sus propios deseos. No conforme al deseo de Dios, no conforme al deseo de la palabra, sino conforme a sus propios deseos. Y empieza, cuya boca hablan cosas de más. Hablan de más.
Pueden hablar de más de la iglesia, de más de los líderes, de más de usted que viene. ¿Para qué te metes ahí? No vayas con los hermanos. Te van a estafar. Piden y piden y piden y piden. Y más y otras situaciones. Pero cuando presenta todo este panorama, amados hermanos, vemos cómo Judas propone en este tipo de sucesos en las congregaciones 3 acciones confrontativas. 3 acciones confrontativas. Desde el inicio lo hubiera dicho también, ¿verdad? Se me pasó. Judas y sus acciones confrontativas. Porque él no se quedó con los brazos cruzados, ni se quedó quieto viendo la necesidad que había entre los hermanos, entre la congregación, sino dijo, tenemos que hacer algo. Entonces lanza esta parte o segunda parte, 3 acciones confrontativas. ¿Qué hacemos? ¿Los corremos? ¿Los esperamos afuera y les damos una calentadita? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Ese gran pero del verso 17 empieza a definir 3 acciones muy interesantes que van a veces en contra de lo que nosotros pensamos de esta manera. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí empezamos. La primera acción muy confrontativa de Judas es edificándonos en la fe. Ante todo este panorama, mire que la fe, su fe es valiosa ante los ojos de Dios. Su fe es importantísima. Aquí hay mujeres de fe, aquí hay hombres de fe, jóvenes de fe. Y no me queda duda de que hay niños de fe. Esta reunión es una reunión de fe. Usted vino no diciendo, a ver si llego, a ver si me nace. No, la fe que Dios ha habilitado en nosotros es una acción tan poderosa que empieza a movernos, empieza a trabajar. Somos gente de fe. Y el deseo de nuestro corazón es que Dios siga bendiciendo su fe, siga trabajando en su fe. Amén. Dígale al hermano que tiene a un lado que le acompaña, Dios bendiga tu fe. Ajá. Dios bendiga tu fe. Si hay algo que lo que hoy en día el Señor está esperando es ver gente de fe. Amén. Cuando usted viene, asiste, alaba, ora, derrama sus lágrimas, su corazón se siente confortado, su vida se siente diferente, pero su fe se edifica. Amén. ¿Cómo se edifica su fe? Con la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe crece, prevalece y poderosamente es bendecida por esta palabra. Vea, nosotros somos responsables de nuestro propio crecimiento espiritual. No podemos esperar que nuestro crecimiento espiritual sea por otro medio. Tiene que ser a través de la palabra. Por eso vean el orden que se tiene aquí en Casa de Oración Sinaí, el tiempo de que iniciamos en una oración, estamos alabando y glorificando al Señor, pero se le da buen tiempo a la palabra de Dios. Amén. Así que ahorita me voy a tardar todavía 2 horas. No, porque a veces me han hecho la observación de que me paso del tiempo, pero hoy no me paso. Podemos ver que para nuestra fe, cada uno debe de buscar la edificación,
a través de la palabra, porque la palabra nos va a hablar, nos va a dar dirección, nos va a dar el consejo, nos va a dar luz sobre algo específico. Por lo tanto, nuestra persistencia es siempre: vaya a la palabra de Dios, vaya a la palabra, vaya a lo que Dios está queriendo decir. Decimos: lea la voz de Dios. Amén. No le confíe su crecimiento espiritual y de fe a otra persona. Ay, oras por mí. Ay, me ayudas. Ay, me llevas. Hemos dicho que casa de oración Sinai no es un lugar de right. Ahí me llevas. No. Cada uno somos responsables de nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Amén. Y entonces le está diciendo: amados, edificados sobre nuestra fe. Y edificándonos en la fe es aún ver que Dios nos edifica, ya sea por lo que Dios está haciendo también en medio de nosotros, cómo Dios está trayendo bendición a las familias, cómo Dios está sosteniendo a los hogares, cómo Dios está cambiando las circunstancias de algunos de nosotros, cómo Dios está sorprendiendo a muchas vidas. Dios nos sorprende. Y eso viene a fortalecer nuestra fe. Amén. Yo le invito: créale a Dios. Créale a Dios. Su fe se fortalezca, su fe sea nutrida en el creer de Dios. Venga confiando en Dios. Algunas ocasiones le hemos dicho: traiga su fe. No la abandone. ¿Sí? Es que le comparto a los hermanos de la escuela de música, ¿verdad? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Y les digo: cuando vengan, traigan su fe. No es que vengo con gozo, soy un músico de gozo, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, templado. Sí, pero no trajiste fe. Amén. Entonces, venga creyéndole a Dios, venga con fe, venga diciendo: Dios, a través de mi fe recibo de ti, recibo lo que tienes para mí, recibo para mi vida conforme a tu voluntad. ¿Lo creemos? Amén. Podemos también ver en la siguiente frase, dice: orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu Santo. Es un asunto de fe, pero también ahora Dios nos lleva al terreno para poder ir confrontando esto, que tenemos que orar, pero orar específicamente, como dice ahí, orando en el Espíritu. ¿Sí dice así? Cuando vemos estas palabras, se refiere a la continuidad de la oración. Cuando nosotros entramos al terreno de la oración, eso es algo de bendición. En la oración se desahoga, en la oración se fortalece, en la oración recibe paz, en la oración recibe tranquilidad, en la oración tiene un panorama diferente de muchas cosas, pero es necesario orar. Tenemos que hacer pausa muchas veces en nuestro ritmo de vida diario para decir: tengo que orar. Y acá dentro de nosotros muchas veces el alma en esa bendición de Dios nos está hablando, nos está diciendo: haz una pausa, pero métete a orar. Dobla tus rodillas en tu recámara, en la sala, en el comedor, jala la silla del comedor, dobla tus rodillas y ahí ponte a orar. Es una bendición. Aquí hay mujeres de oración, aquí hay hombres de oración, aquí hay gente que está buscando de Dios. Amén. Cuando nos referimos a la oración también, conforme a este renglón, nos lleva a ver que el Espíritu Santo está dispuesto y disponible para bendecirnos a través de la oración. Hay una obra extraordinaria del Espíritu Santo donde Él quiere trabajar, donde Él quiere hacer algo para que nuestra vida de oración se convierta en una oración sobrenatural. No basta orar nada más así, no basta decir: es una oración sencillita.
No, hay algo más. Tenemos que entrar a lo más profundo, por decirlo. A la oración que se refiere es orar en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está dispuesto de acuerdo a Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda? En nuestra debilidad. Porque a esta carne no le gusta orar. Ya se dio cuenta, ¿verdad? No nos gusta orar. Y es un fenómeno que hay que superar. Que hay iglesias que a veces hemos compartido con líderes, con hermanos de otras congregaciones, con pastores, y cuando hay una actividad de diferentes cosas que suceden en las iglesias, pero cuando los llaman, hermano, va a haber de este tiempo de oración. Más de la mitad de la iglesia no llega. Fenómeno. Y a lo que se refiere en este pasaje también, es que si nos ayuda en nuestra debilidad, dice aquí, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Amén. El Espíritu nos ayuda. ¿Quiere ayuda cuando usted esté orando? Diga al Espíritu Santo, ayúdeme a orar. Me siento cansado, me siento de esta manera, desanimado, desalentado, me siento de esta forma. Espíritu Santo, ayúdeme a orar. Y viene el Espíritu Santo y empieza a obrar en nosotros y nos empieza a dar palabras y palabras adecuadas, donde uno se sorprende cómo oré, qué le dije, cómo salió eso de mí. Estas palabras ni siquiera las había pensado, pero es el Espíritu Santo que está trabajando en medio de nuestra oración. No podemos continuar con oraciones a veces muy superficiales. El Espíritu Santo está para ayudarnos. También tenemos que llegar al terreno de lo sobrenatural. A veces una forma, y lo comento en esta manera también, llega el Espíritu Santo, empezamos a orar, de repente nos lleva un pasaje, porque oración y Biblia van de la mano. Oración y Biblia, no la deje, métase a orar, pero tenga su Biblia ahí, y de repente nos lleva un pasaje y empezamos a orar, y la oración lleva un trabajo también de orar la palabra de Dios, porque hay frases y hay cosas tan correctas que cuando uno ora, Señor, aquí dice en tu palabra esto, Señor, tú puedes limpiarme, puedes cambiarme, puedes transformar, Señor, aún hasta mis vecinos, a mi familia, a mi suegra, Dios bendiga a las suegras. Y puedes cambiar, Señor, toda situación negativa. Un día vamos a hablar de las suegras. Y empieza un trabajo maravilloso de oración, con palabra, con salmos, con textos específicos que nos pueden llevar a lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos que no les gusta entrar a lo sobrenatural de Dios? Me da miedo. Mejor oro sencillito. No. Vemos ejemplos. Daniel, Juan, el discípulo que escribe Apocalipsis. Tremendo. Ya hace falta que entremos a terreno sobrenatural, pero vamos por partes. Tenemos que orar porque el mismo Espíritu a veces nos lleva a descubrir cuestiones como las que nos está diciendo Judas. ¿Quiere usted saber qué pasa en su hogar, qué pasa en su familia? ¿Por qué cosas funcionan mal? ¿Por qué hay cosas que están saliendo equivocadas? ¿Por qué una cosa y otra y otra? Tenemos que orar. Señor, descúbreme. Judas lo plasma de esa manera, pero él tuvo que entrar a un terreno de oración para saber lo que tenía que decirle y escribirle a la iglesia. Pero tenía que orar, movido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Es más,
Si hay algo que Dios puede descubrir, que cuando lleguen aquí, quien nos quiera visitar tiene toda la libertad. Pero Dios conoce también su necesidad o su intención. Y si quizás alguien quisiera entrar aquí encubiertamente, Dios lo descubre. Amén. Pero tenemos que orar. La batalla espiritual tiene una confrontación, como es esta parte segunda de confrontación que está expresando Judas. Tiene una confrontación que nos puede llevar a una victoria de oración y una victoria guiada por el Espíritu Santo. Dios nos ve como gente de victoria. Dios lo ve a usted como gente de triunfo. Dios lo ve a usted como gente que necesita victoria en el Señor, pero tenemos que orar. Gracias, hermano. ¿Ya? Entonces le voy a invitar a que le diga a la persona que tiene a un lado, tenemos que orar. Dígaselo. ¿Ya? Vamos a orar. Tenemos que orar. En este terreno del Espíritu Santo es maravilloso. Oración y Espíritu Santo van juntos. Oración y palabra de Dios van juntos. Entonces, entrar al terreno de la oración, porque lo está diciendo como una necesidad, como una alerta, como una confrontación. Judas, y una palabra muy confrontativa. Continuamos. Enseguida presenta la tercera acción confrontativa. La tercera acción confrontativa les dice, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Aquí en esta palabra, de repente al estar analizando, lleva una secuencia, está hablando de un asunto de fe, después nos lleva al aspecto de la oración en el Espíritu Santo, pero después nos ubica en la conservación en el amor de Dios. Qué estrategia tan interesante de Dios para nosotros, ¿no? Consérvate en la fe, ora, pero también consérvate en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay un principio muy claro que Dios es amor. Y al decir consérvate en el amor de Dios, es permanecer en el estado de amor en que Dios nos ha puesto. Le repito, es permanecer en el estado de amor en el que Dios nos ha puesto. No se mueva del amor de Dios. Cantábamos algo ahorita del amor de Dios. Permanecer en el estado de amor nos hace estar relacionados, porque todo ser humano necesita el amor de Dios. Algunos nos digan, no, yo no necesito el amor de nadie, y empiezan a refutar cosas por ahí. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Todos, aún desde bebés, los bebés necesitan amor. Amén. Que nada ni nadie nos mueva del amor de Dios. Lo que cantábamos, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios. Pero cuando lo dice, consérvate, es decir, permanece, no te muevas, mantente en relación, en conexión, mantente en una línea con Dios de tal manera que no haya lugar para otra cosa. El cristiano debe de ser un cristiano que debe de moverse en la línea del amor de Dios, porque a Dios no lo vamos a cambiar. Su amor sí nos cambia. Amén. Su amor sí nos mueve. Cuando ponen esta línea, conservamos en el amor de Dios, está diciendo, lo que te trajo al grupo, lo que te trajo a la congregación, lo que te trajo a este grupo de cristianos, también fue el amor de Dios. Amén. Y cabe mencionar, amados hermanos, que aún hoy en día, dentro de esta hermandad que tenemos como cristianos, necesitamos mostrar el amor de Dios. Amor de Dios.
No amor carnal, no el amor eros, no, el amor filial es la parte también que podemos manejarlo, pero principalmente el amor de Dios, que no es envidioso, que no busca lo suyo, que no se envanece, que no saca provecho de nada. Un amor que es estimable, un amor que comparte, un amor que da, un amor que al final puede decir, te pago el talento. Me gusta su entusiasmo. ¿A poco no es una bendición, hermano? Haga el propósito, bendiga a alguien. Esa es la parte de amor. Mire, Judas cuando escribe también por ahí en el verso 3, se los dice a ellos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles. Pero empieza con esa palabra, amados. Es decir, escribe por amor. Se mueve en esta línea. Que nada ni nadie nos mueva del amor de Dios. Amén. Porque es la parte esencial, la parte que la iglesia, casa de oración Sinaí, también necesita seguir ejerciendo. Amén. Sí andamos en muchas actividades, compromisos y en otras situaciones que Dios permita, sí, pero la línea que nos debe de mover es en amor. Que de tal manera que todo lo que hagamos, lo hagamos en el amor del Señor. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, pero hacerlo en el amor de Dios. Por amor a Dios y por amor a su familia, yo le invito a que siga caminando con Dios. Amén. Porque ama a su familia, por algo está aquí, porque hoy Dios le ha traído, pero le está diciendo que por amor a ellos usted siga caminando. Amén. Sobre todas estas cosas le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el medio perfecto, el vínculo perfecto. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y andad en amor es ir caminando en esta línea de amor que Dios nos ha puesto. Por amor a Dios seguimos a Dios. Por amor vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos está poniendo a hacer. ¿Ya se dio cuenta que en la iglesia hay mucho que hacer? Amén. Siempre hay algo que hacer. Y luego en uno de los pasajes el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, completad mi gozo. O sea, ya tenía gozo el apóstol Pablo, pero dice, quiero que completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Amor, servicio. Amor, trabajo. Por amor a Dios, en amor. Amén. Y termina esta frase. Judas concluye esta parte de refiriéndose a la misericordia. Esperad en la misericordia. Yo decía esta parte final, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Todos. Pero si esperad en la misericordia. Si vamos a orar, vamos a tener fe en el Señor, vamos a seguir clamando conforme al Espíritu Santo, vamos a movernos en amor, pero termina diciendo, pero tranquilos, hay misericordia. Hay misericordia. Entonces todo lo que está pasando, sí, oramos y todo lo que acabo de comentar, pero vamos a esperar la misericordia de Dios. Todos los que estamos aquí necesitamos misericordia de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Y hay algunos de los pasajes donde el apóstol está diciendo, sed misericordiosos, apliquen misericordia, mismo el Señor Jesús lo dijo. Necesitamos ser misericordiosos, esperar en la misericordia del Señor, confiar en la misericordia del Señor. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, en detalles o algunas cuestiones por ahí, apliquen misericordia. Ya se dio cuenta que a veces somos bien fuertes, bien rudos. El día de ayer compartí algo con los alumnos de la escuela de música y decía, y es verdad, las redes sociales son muy crueles.
Y a veces es muy fuerte los cristianos. Los cristianos somos muy, muy rudos, muy ásperos. Y no aplicamos misericordia. ¿Ya se dio cuenta? No, pero cuando me refiero a esta área de, incluso cuando compartan algo, muestren el amor del Señor. Pocos amenes. Entonces son ustedes duros en las redes. Son bárbaros, son tremendos en las redes sociales. No me diga que son los que tiran a matar, porque ya están matando. No. Las redes sociales son duras, son muy fuertes. Y son implacables. Pero el cristiano no debe de ser así. Y cabría mencionar ahí en las redes sociales, ¿y dónde está la misericordia de Dios? Pregunto, ¿ya se acabó la misericordia de Dios? ¿Eres misericordioso? Hijos que están aquí, apliquen misericordia con sus padres. Comprendan a sus padres, entiéndanlos. Muy pocos amenes. La parte también, quienes pueden aplicar misericordia, háganlo conforme a la voluntad del Señor. Somos muy fríos a veces, pero en nuestro hogar necesita reinar también la misericordia de Dios. Bien, y concluye así. Judas termina esta carta animando a los creyentes a esperar en Dios, a confiar en el Señor. Verso 22 al final. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y aquí hacemos una pausa. Está diciendo que puede guardar a la iglesia, a los miembros, a los que asisten, a los congregantes, guardarlos sin caída. ¿Quién los va a guardar? Dios, que es poderoso. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y agrega, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Termina con una exaltación, termina con alabanza a Dios, concluye dándole toda la gloria y la alabanza al Señor. Amén. Proclama a Jesucristo, le da la exaltación. ¿Cómo termina después de presentar un problema? Dándole la gloria a Dios. ¿Cómo concluye? Exaltando a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. A pesar de todo, seguimos adelante. No deje que nada lo tire. No deje que nada lo destruya. No deje que nada estorbe su caminar con el Señor. Amén. Tomemos las acciones confrontativas. ¿Qué acciones tenemos que confrontar? Vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Estaremos orando, seguiremos orando, porque fiel es Dios. Amén. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie, vamos a dar gracias a Dios.